Listo, Calixto, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendice, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Bien, hermanos, hermanas, amigos, amigas allá en las naciones, si usted no está suscrito al canal, suscríbase para que a tiempo le lleguen las notificaciones. Y al terminar, si le gusta la enseñanza, dele manita arriba, compártalo para que sea de bendición a otras personas. Dice la palabra que fuimos llamados para bendición, para ser de bendición, para recibir bendición y ser de bendición a otros. Entonces vamos a ser protagonistas todos del reino de los cielos, que toda la gente sea bendecida en todas las áreas. Amén. Bueno, vámonos directamente a la palabra. Traigo un tema poderoso. Yo creo que es el tema más importante del ser humano, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca de la salvación del alma, que es lo más importante. Entonces, ¿por qué? Es importante también lo demás, en la salud física, ya hemos hablado, la prosperidad económica, financiera. El Señor quiere dar un paquete completo, pero vamos a hablar acerca ahora de la vida eterna. Entonces, puede ponerle como título a esta enseñanza, ¿cómo escapar de la muerte eterna? ¿Cómo escapar de la muerte eterna? Es decir, ¿cómo hacerle para escaparnos de la muerte eterna? ¿Qué es la muerte eterna? La palabra del Señor llama a la muerte eterna como la condenación final de todos aquellos que han pecado y ya no tienen salvación del alma y se van a ir a perder lo que se conoce genéricamente como el infierno. Y en la Biblia lo llama al final el lago de fuego, que arde con azufre. Entonces es donde van a terminar al final todas las almas que no quieren estar con el Señor, que no quieren buscar al Señor ni obedecerle. No estoy hablando de personas perfectas. Nadie es perfecto, no malentiendan. Nadie somos perfectos. Estamos hablando de personas que están conscientes en su vida, en su mente, en su corazón, de que hay un Dios todopoderoso que vino a la tierra, dio su vida para salvarnos el alma, para que no nos perdiéramos en el infierno o lago de fuego ardiendo, o el Hades, o el Gehenna. Tiene diferentes nombres, pero son lugares de tormento. No quiere el Señor que estemos ahí, porque el alma va a sufrir eternamente, y el Señor dio su vida para que nadie sufra. Nos dio libre albedrío de escoger el bien o el mal, la vida y la muerte, la bendición o la maldición, la vida eterna o la muerte eterna. Entonces, oramos al Eterno para que todos aquellos que escuchen estas palabras, todos aquellos a quien le llevemos el mensaje de salvación, acepten la vida eterna y sepan cómo escapar de la muerte eterna. Cómo escapar de la muerte eterna. Porque Yeshua vino a darnos vida, no a darnos muerte. Él vino a salvarnos, porque Él sabe que hay una muerte eterna y nos ama tanto. Está preocupado por nosotros y por eso se presenta a cada ser humano de una o de otra manera, para salvarnos el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el ser espiritual, es el espíritu de la mente, es decir, es el ser espiritual que está dentro de este cuerpo físico, que tiene raciocinio, que tiene mente, que tiene pensamientos, que tiene intelecto. Y tenemos también unido ahí un espíritu humano dentro de nosotros, que es el que tiene contacto directo con el Espíritu de Dios, cuando decidimos recibir al Señor en nuestro corazón. Y en ese momento que nosotros damos el sí al Eterno, le damos el sí de sí lo acepto, sí quiero seguirte, sí quiero vivir para ti, en ese momento somos sellados por el Espíritu de Santidad, dice la Biblia. Como decir, propiedad de Yeshua, ese es sello. Esta es propiedad de Yeshua, propiedad de Yahweh. Entonces, pero para mantenernos, para recibir la vida eterna, tiene que ser un proceso de entrega, de obediencia hasta el final. Y la obediencia no quiere decir que vamos a ser siempre perfectos, sino que en el camino podemos resbalar. Pero el Señor nos dice, ánimo, levántate, sigue adelante. Dejamos atrás ese pecado y maldad y seguimos adelante. Esa es la vida de un verdadero creyente. Uno que de repente resbala, pero no se queda tirado, se levanta en el nombre de Yeshua, el Señor lo levanta y sigue adelante. Porque la vida en el Señor no es una vida totalmente placentera siempre.
Va a haber altibajos a veces, va a llegar un momento cuando ya la persona aprende, cuando ya es madura, cuando ya conoce, que va a estar en una vida plena y total. Pero mientras es un caminar de aciertos y errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son mandamientos y a veces ni siquiera conocen los mandamientos completamente, entonces resbalan o resbalamos a veces, ¿sí? O por ciertas conductas, ciertos modelos, ciertos estereotipos que fueron formándose en nuestras vidas, ¿ok? Que no eran conforme a la palabra del Eterno. Entonces, pero Yahweh es muy misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces vamos a ver esta enseñanza que se llama ¿cómo escapar de la muerte eterna? Entonces, aquí vamos a aprender cómo escapar de la muerte eterna, pero primero vamos a ver, no muchos versículos, los vamos a ver rápido, no todos los de la palabra, pero el concepto va a quedar. Primero vamos a ver qué es la muerte eterna, ¿sí? ¿Qué es la muerte eterna? Bueno, la muerte eterna habla muy bien el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la muerte eterna? En el libro de Apocalipsis, hermanos, vayas a ver el libro de Apocalipsis y el capítulo 20. Nos vamos a ir hasta el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda o la muerte eterna, ¿ok? Entonces, esta es la muerte segunda, es decir, es la muerte eterna. Entonces, ¿quiénes son los que van a sufrir la muerte eterna? Pues primeramente estamos viendo estos enviados de Satanás, que son el ángel de la muerte y el ángel llamado Hades, el guardián del Hades, de esa región espiritual donde van a estar por un tiempo antes de ser lanzados al lago de fuego los que se han rebelado contra el Señor. ¿Ok? Ese es entonces. Estamos viendo entonces que la segunda muerte, a la muerte eterna también se le llama la segunda muerte. ¿Por qué? Porque dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué es la muerte eterna? Ser lanzado al lago de fuego, estar ahí para siempre. Eso es horrible esto, pero tenemos que decirlo para que la gente sepa cómo escapar de la muerte eterna, ¿verdad? Primero estamos dando a conocer quiénes van a ser lanzados y quiénes van a ser presas o condenados a la muerte eterna. La condena de la muerte eterna pues es ya no va a haber nunca unión con el Eterno, ya no va a poder acceder al reino de los cielos. Entonces por eso es muy importante esta enseñanza. Entonces, vamos a ver primero quiénes van a ser lanzados a ese lago de fuego, que es la segunda muerte, que es la muerte eterna. ¿Ok? Vamos a ver quiénes van a ser primero lanzados a ese lago de fuego. Vamos a ver Apocalipsis ahí mismo, 20, pero ahora el versículo, Apocalipsis, ¿qué les dije? 20, sí, el versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Es decir, los primeros que van a ser lanzados al lago de fuego, porque ellos, ¿verdad?, fueron los que empezaron con todo esto. Satanás fue el que fue a tentar a Eva, fue el que metió la maldad, él fue el que primero que se rebeló en los cielos, él fue el primero dice, va a ser lanzado al lago de fuego, va a ser lanzado juntamente donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y también fueron lanzados la muerte y el Hades, lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, estamos viendo que los espíritus del mal, los ángeles malignos, son lanzados al lago de fuego. ¿Ok? Y también después, ¿quiénes van a ser lanzados al lago de fuego? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Ajá. Entonces, ya vemos que el diablo y sus ángeles van a ser lanzados al lago de fuego, ¿verdad? ¿Quiénes sufren esta muerte eterna?
Entonces vamos a ver también aquellos que eligen un camino que no debe de ser, y que no eligen el camino que es Yeshua. Mateo 7, versículo 13. Mateo 7 y el versículo 13 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La perdición es la muerte eterna. Y muchos son los que entran por ella. Hasta ahí. Entonces, ¿quiénes son? Estamos viendo quiénes son los que sufren la muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? Ya vimos, pero ¿quiénes la sufren? Entonces, pero nosotros vamos a aprender cómo escapar de esta muerte eterna. Por eso primero hay que ver quiénes van a sufrir esta muerte eterna. ¿Quiénes son? Dice aquí que los que entran por la puerta ancha. ¿Qué quiere decir la puerta ancha? Pues la puerta ancha es la segunda muerte. Esta puerta ancha es la puerta del pecado, es la puerta de la maldad, la puerta de la iniquidad, la rebelión, la transgresión, es aquello que no le agrada, es andar en cosas desagradables a los ojos del Eterno. Es buscar los deleites del mundo, los placeres del mundo, olvidándose del Eterno, no queriendo nada con Yahweh, pero sí con todos los placeres del mundo, andando en los deseos de la carne, los deseos de los ojos del mundo, la vanagloria de la vida, etc. Entonces, ese es el camino ancho. Estamos viendo quiénes van a ir a la muerte eterna, los que andan en el camino ancho, es decir, los que andan en el pecado, la maldad, la iniquidad, la rebelión, la transgresión, la falta de perdón. ¿Ok? Bueno. ¿Quiénes más van a ir a parar a la muerte eterna? Los que viven una vida malvada. ¿Ok? En Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 28, dice así. En adelante dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, no probaron tener en cuenta a Elohim, dice, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego da una lista: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Está hablando de la muerte eterna. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, porque mucha gente dice, yo no hago eso, pero ay, qué bonito, qué buen chiste grosero se aventó este. Yo no practico la fornicación y el adulterio. Pero qué bonita está esta película donde están teniendo sexo ilícito, donde hay adulterio, donde hay fornicación, todo eso. Dice, no nada más los que la practican, dice, sino los que se complacen con los que la practican, es decir, los que están de acuerdo con los que la practican. Muchos dicen, yo no estoy de acuerdo. Bueno, no abiertamente, pero implícitamente, mirando cosas que no convienen, escuchando cosas que no convienen. ¿Me explico? Bueno, entonces, ya vimos, estamos viendo, la gente dice, hey, esta gente es malvada. ¿Por qué malvada? En hebreo malvado es rasha. Rasha, ¿por qué malvado? Porque mire lo que dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim. O sea, sí sabían la palabra, sabían que Elohim no quiere que hagan lo malo, sabían que Elohim es perdonador, que se arrepientan y vuelvan a Él, que lo busquen, que si no lo conocen lo busquen, que saben que a Yahweh no le gusta la maldad y el pecado, que sabe Yahweh que no somos perfectos, que podemos resbalar y que nos va a seguir ayudando, pero ellos sabiendo esto, es una gente malvada, la que ya sabe, pero a propósito no quiere nada con el Eterno, por eso no lo quiere tomar en cuenta, por eso dice,
Ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, ¿verdad? No lo tuvieron en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos van a ir a este lugar de tormento, a la muerte eterna. Pero nosotros vamos a aprender cómo escapar de la muerte eterna. También las personas que no aman a la gente, es decir, a los menesterosos, a los pobres, a los necesitados, ¿sí? Eso también van a ir a parar a ese lugar de tormento que Yahweh no quiere, por eso nos da la enseñanza para que nosotros nos apartemos de todo ello. Entonces, fíjese usted, en el libro de Mateo capítulo 25, Mateo 25, el libro de Mateo capítulo 25, vamos a ver unos versículos ahí, el versículo del 41 en adelante, vamos a ver algo. Está hablando Yeshua, dice, entonces, está hablando de los de la izquierda y de los de la derecha, ¿se acuerdan? Las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Bueno, dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, es decir, a los que se han rebelado contra el Eterno, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese usted lo que dice Yeshua aquí. Ese lago no estaba preparado para el ser humano, estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, todos aquellos que sean seguidores de la maldad, del pecado, de lo que no le agrada al Eterno, pues se convierten en seguidores del enemigo, que le gustan todas estas cosas, y por lo tanto, como el diablo va a ir a parar ese lago de fuego en la muerte eterna, también ahí van a ir a parar los seguidores de los de la maldad. ¿Me explico? Bueno, entonces dice que le dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento o forastero? ¿O te vimos desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo fue eso? Y Yeshua le responde, entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, que es la muerte eterna, y los justos a la vida eterna. Entonces, hermanos, ¿qué es? ¿Quiénes van a ir ahí? También los que no tengan un corazón de bondad, de misericordia, de compasión. Y estamos viendo qué clase de personas van a ir a parar a ese lugar, y no queremos eso para nadie, ni para nosotros ni para nadie. Entonces, tenemos que apurarnos para hacer la obra del Señor. Obviamente los que no creen en Yeshua, pues no van a ir a parar ahí. Van a ir a parar ahí, digo, al fuego eterno, ¿verdad? La palabra es muy clara. Los que no creen en Yeshua, pues van a ir a parar a ese lugar. En el libro de Juan, el apóstol Juan, capítulo 3, ¿sí? Y el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, para que no se pierda, ¿en dónde? En el lago de fuego ardiendo. ¿Ok? Mire lo que dice el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Entonces, la luz es Yeshua. Dijo Yeshua, yo soy la luz del mundo. Entonces, no amamos la luz. El que no ama la luz va a ir a parar ahí. Si amamos la luz, obviamente, pues. Entonces, esta clase de personas son las que van a ir. ¿Por qué? Porque fue un sacrificio tan grande el de Yeshua. Dio su vida para salvarnos, y que nosotros no lo aceptemos, que el mundo entero, que la gente no lo acepte, pues
Ya ¿qué más sacrificio se puede hacer? Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Hay muchos que niegan a Yeshua, hermano. Y eso es terrible porque Yeshua dio su vida por nosotros. Entonces, esas personas van a estar ahí. El versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 13 dice: estos son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, las personas que son impías, las personas que no creen en Yeshua, entonces las personas que convierten la gracia del Señor en libertinaje, es decir, yo ya soy salvo y puedo seguir haciendo lo que quiera. No importa, pues, es que no hay que ser tan religiosos, hombre. Hay que vivir una vida, pues, oye, somos carne, tenemos tentaciones, no, pues, yo creo, dice la palabra que con que yo crea en Yeshua ya me salvé. No, Yeshua no dijo eso. Entonces, estamos viendo varios ejemplos, ¿verdad? De cómo quienes van a ir al lago de fuego. Ya, hasta ahí es un ejemplo, para no hacerlo tan largo, ¿ok? Y vamos a ver ahora cómo escapar de la muerte eterna. Eso es lo que queremos saber, cómo escapar de la muerte eterna, ¿verdad? Así se llama esta enseñanza. Entonces, ¿cómo hacerle? Usted, hermano, hermana, amigo, amiga, allá en las naciones, si no conoces a Yeshua bien, si no le has entregado completamente tu corazón, escucha lo que te digo. El Señor te va a decir cómo escapar de esta condenación eterna que se le conoce como el lago de fuego ardiendo, de la muerte eterna, de la condenación, etc. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos versículos de cómo escapar de la muerte eterna. Como vimos en el libro de Juan, ahí mismo, capítulo 3, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo, o sea, en Yeshua, tiene vida eterna. Aleluya. Escapamos de la muerte eterna. El que cree, el primer paso es, ¿qué? Creer. ¿En quién? En el Hijo, en Yeshua. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. ¿Y para qué es la ira de Elohim? La ira de Elohim también se le conoce como el juicio final para enviar a los malos al lago de fuego, ¿verdad? Entonces, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Entonces hay que creer primero en el Hijo del Elohim viviente llamado Yeshua HaMashiach. Él es el Salvador del mundo. Él dio su vida. Entonces eso es lo primero para ser salvo. Vamos a confirmar eso en el mismo libro de Juan, pero ahora en el capítulo 11. Y el capítulo 11, el versículo 25 y 26 dice: le dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, el que esté muerto en delitos y pecados, si creemos en Yeshua, nos perdona y nos da una vida nueva y una vida eterna. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego dice Yeshua: ¿crees esto? Fíjense lo que le dice Yeshua. ¿Por qué? Porque se trata de la fe, de primero creer en Él. Eso es lo primero, creer en el unigénito Hijo del Padre de Yahweh. Bueno, es lo primero para cómo escapar de la muerte eterna. Vamos a ver nuevamente el libro de Mateo, capítulo 7. En Mateo 7, y el versículo
14, ahí mismo nos dice el Señor, en Mateo 7, 14, nos dice el Señor cómo escapar de la muerte eterna. El versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjese lo que está diciendo, hermano, ponga atención, allá en las naciones también. Pocos son los que hallan esa puerta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces estamos aprendiendo cómo escapar de la vida, de la muerte eterna. Entonces, miren, nos está diciendo el Señor, miren, cómo van a escapar. Aléjense del camino ancho. Aléjense de la puerta ancha. Tienen que caminar. Si ustedes caminan por el camino angosto y entran por la puerta angosta, ustedes van a entrar. Ese es el camino y la puerta que llevan a la vida eterna. Así es como van a escapar de la muerte eterna. ¿Entendió? Nos está diciendo claramente, esta es la manera de escapar de la muerte eterna, del infierno, del lago de fuego. Apartándose del camino ancho, apartándose de la puerta ancha y buscando la puerta estrecha y el camino angosto que llevan a la vida, es decir, a la vida eterna. Bueno, estamos viendo cómo escapar de la muerte eterna. Vamos a ver otros versículos. Lo mismo que vimos ahora en Mateo 25. Mateo 25. Hace rato vimos que los que no ayudan a los necesitados, esos van a ir al castigo eterno. Ahora vamos a ver lo contrario. Mateo 25, del 34 al 40 dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, o sea, los de la derecha. La mano derecha es la bondad, es la misericordia, es el amor. Heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Amén. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Adón, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Entonces, ¿cómo escapar de la muerte eterna? Haciendo esto, siendo bondadosos, misericordiosos, benignos, buenos con los necesitados, ayudando a la gente, dándose de acá, es decir, dando donativos, ayudando a la gente, a la medida de nuestras capacidades. Porque así como tenemos, vamos a ser juzgados. ¿Entienden? Tenemos para dar abundancia, pero no queremos. Eso ya es cuestión de cada quien. ¿Sí? Yo les digo. ¿Por qué? Porque Yahweh mira el corazón. Él está mirando el corazón, la intención, lo que hay ahí. Si verdaderamente la gente ama, quiere a la gente que necesita. Bueno, esas son las maneras que nos está enseñando de cómo escapar de la muerte eterna. ¿Quién más escapará de esa muerte eterna? Dice en el libro de Juan, capítulo 8, ahí estamos en Juan, capítulo 8, y vamos a ver el versículo
51. Dice Yeshua: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca, diga nunca, verá muerte. Es decir, vas a tener la vida eterna, hermanos, hermanas. Esa es la manera de escapar de la muerte. Está diciéndonos, nunca verá muerte. Es decir, de cierto les digo que el que guarda mi palabra, o sea, el que estudia la Torah, no solamente el que la estudia y la guarda en su corazón, sino el que la pone por obra. Guardar está implícito poner por obra la palabra del Eterno. Aquellos que la leen, la obedecen, no se apartan del camino de la palabra, obran conforme a la voluntad del Padre, se regocijan en la palabra, se gozan leyendo la Torah. Esas personas que guardan, haciendo todo esto que hemos visto y mucho más, pero no puedo extenderme, pero son versículos claves. ¿Por qué? Porque hay que leer la Torah. Entonces dice que el que guarda mi palabra no verá muerte. Es decir, escapará de la muerte eterna. Bendito sea el Santo de Israel. Gracias le doy al Eterno. Debemos de estar muy agradecidos. Bendito sea el Señor. ¿Quiénes van a ir también ahí a cómo escapar de esa muerte eterna? Apocalipsis, capítulo 20. Porque en el último tiempo, hermanos, en los últimos tiempos, cuando se aparezca el anticristo, el antimesías, va a obligar a la gente que no obedezca al Señor, que no se haya ido a otro lugar donde no los atrape el enemigo. Y las gentes que estén aquí, aunque sean hijos del Eterno, los va a obligar el enemigo a renunciar al Señor, con tormentos y con torturas. Y a veces con milagros, ¿me entiende? Haciendo milagros engañosos, la gente le va a creer a la bestia. Entonces, estamos aprendiendo quiénes, ¿verdad? Para la gente que son hijos del Eterno, para que se mantengan firmes. ¿Amén? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a escapar de la muerte eterna. Mire lo que dice Apocalipsis 20. ¿Ya lo tiene? Versículo, vamos a ver, del 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, esos estaban en el cielo. Por eso, cuando venga el antimesías va a torturar a muchos, pero muchos van a apostatar del Señor, pues obviamente con el temor, el tormento, amenazar que van a matar a sus familias, etcétera, pues muchos van a renunciar a Yeshua, la gran mayoría. Pero los que no, los que están firmes, que saben que existe realmente la muerte eterna y es por los siglos de los siglos estar en el lago de fuego, esos tienen que mantenerse firmes aunque va de por medio la vida terrenal. Y si se mantienen firmes, entonces esas personas van a salvar sus almas. Dice aquí, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mesías y reinarán con él 1000 años. O sea, en el milenio, cuando venga el milenio, después de la guerra de Armagedón, que va a empezar después terminándose el milenio, los 1000 años que va a reinar el Mesías en la tierra. Entonces las personas que se mantuvieron firmes, aunque fueron atormentados, aunque fueron, ellos van a resucitar, pero para el Mesías. No negaron a Yeshua. Entonces van a reinar con el Mesías 1000 años. No, dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Es decir, la muerte eterna no tiene potestad sobre ellos. Van a estar con el Mesías por la eternidad, con el Rey de Reyes. Entonces,
esta enseñanza, aquí ya termino, esta enseñanza es concisa, detallada, para toda la humanidad, los que no conocen al Señor y los que conocemos al Señor. Nos está enseñando el Señor cómo escapar de la muerte eterna, es decir, del lago de fuego ardiente. Cómo escapar de la condenación eterna. Ya nos ha dado el Señor aquí unos versículos claves para saber que creyendo en el Mesías, apartándonos de la maldad, reconociendo que no somos perfectos y que lo necesitamos cada momento, arrepintiéndonos cuando resbalamos, volviendo inmediatamente a Él, no dejarnos llevar por los engaños del enemigo, del diablo, para que el mundo nos atrape, apartarnos del mundo, de Egipto, y vivir una vida agradable delante de los ojos del Eterno. Eso es lo que nos va a dar la entrada al reino de los cielos y lo que nos va a librar, es decir, que escapemos de la muerte eterna. Es algo glorioso y maravilloso. Por eso Yeshua dio su vida. Él es el Redentor. Él nos dio la salida. Estábamos muertos en delitos y pecados y éramos reos de condenación eterna. Éramos reos, estábamos sentenciados por los pecados y las maldades a ir a parar ese lago de fuego. Pero vino el Redentor, el bendito y hermoso Salvador que tenemos llamado Yeshua, a rescatarnos y a decirnos, miren, les voy a decir cómo van a escapar de la condenación eterna, de la muerte eterna. Cómo van a ser libres de ir a parar a ese lago de fuego ardiente. A ustedes no les pertenece ese lugar, a ustedes les pertenece el reino de los cielos y la vida eterna conmigo. Bendito es el Señor. Bueno, Señor les bendice. Déselo. El santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.